Después de escuchar este cántico que nos habla del amparo divino y del poder que el Señor tiene para hablar al hombre, vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos en la epístola a los Hebreos, capítulo 1. Bendito sea Dios. 1 y 2. Dice la palabra para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Quiero que incline su cabeza, si le es posible, cerrar sus ojos y ponerse en comunión con el Señor para escuchar esta palabra que Dios quiere hablar a su corazón. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Te suplicamos, oh Dios, que uses este vaso de barro, esta vasija, como tú quieras, Señor. Rompe cadenas, desbarata yugos, opera milagros y maravillas, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, destruimos y desbaratamos todo lo que el enemigo quiera hacer para estorbar, para distraer la exposición de esta palabra que será expuesta para bendición de la vida de miles y miles. Muchos escucharán en directo, pero otros en diferido en diferentes partes del mundo. Dios, usa tu palabra, que no regrese vacía. Salva a los pecadores, liberta a los cautivos, fortalece a tu pueblo, Señor. En tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo, clamamos y declaramos con nuestra boca la victoria y la sangre de Cristo cubriendo nuestro ser. Muchas gracias, Señor. Amén. Hermanas y hermanos, amigos que nos escuchan, ojalá hayan muchos amigos escuchando esta palabra que Dios quiere dejar en su corazón. Hemos titulado este mensaje, Dios habla de muchas maneras. Alabado sea el Señor. Qué importante y necesario es atender a la voz de Dios. Él ha hablado a generaciones, pueblos, aldeas, naciones, continentes, de muchas maneras. Ha hablado de muchas formas al hombre. Es increíble y sorprendente ver y escuchar la forma en que Dios se ha dedicado a hablarle al hombre. La palabra dice claramente, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? ¿Qué es el hombre para que lo visite? Le ha hecho un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria
de honra. ¿Qué es el hombre? Si nos ponemos a meditar en lo que somos, pues está escrito lo que somos. El apóstol Pedro dice que somos como una neblina que pasa. También dice que somos como una sombra. Y sigue diciendo que somos como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Y como la flor de la hierba, que florece en la mañana, y muchas plantas de flores en la tarde, ya no existe la flor que apareció en la mañana en una planta, en una hierba. Ese es el hombre. El hombre es un peregrino en la tierra. El hombre es un pasajero, un transeúnte. Vamos de paso hacia una eternidad, y por esa razón tenemos que exponer el mensaje de la palabra y llamar a los hombres y mujeres al arrepentimiento, para que muchos de ellos puedan un día caminar por esta senda que hemos transitado muchos de nosotros por largos años, y que puedan un día no solo transitar por esa senda, no solo empezar el camino, sino llegar a la patria celestial, a la meta final. La vida humana, la vida de los seres vivos, vivientes, es pasajera. Y la vida de un ser humano aquí en la tierra es temporal. Se pasa muy rápido, y es un salto de lo presente, de lo temporal a lo eterno. Y esperamos un día que nuestra alma, nuestro espíritu puedan ascender, ser arrebatados, ser llevados por la mano poderosa de Dios al paraíso eterno, a la patria eterna, donde permaneceremos por la eternidad. Dios le ha hablado al hombre de muchísimas formas, no siendo nada, como ya dijimos, y como lo menciona las Sagradas Escrituras. Pablo dice: tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. Somos unas vasijas de barro. En la excelencia, el poder, lo que vale, lo significativo, es Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En Cristo estamos completos. Alabado sea el Señor. Él es nuestro todo. Sin embargo, siendo el Rey del universo, el Creador, el Dios altísimo, el soberano de los reyes, ha tenido en cuenta al hombre y ha empezado a buscar a los seres humanos y a evitar que las almas vayan al infierno eterno. La palabra dice: no quiero la muerte del impío, del que muere.
pero el alma que pecare, esa morirá. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por tal razón, Él se ha dado a la tarea de hablarle al hombre. Y le ha hablado de muchas maneras. La palabra que leímos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, los días que vivimos nosotros, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él nos ha hablado. A los antepasados les habló por los profetas. Les habló, le habló al pueblo por profetas, por maestros, por instrumentos que Dios levantó en el pueblo para hablarle al pueblo, para que se apercibiera, para que no se perdieran. Esa tarea es increíble. Dios ha estado detrás del hombre, detrás de las criaturas, detrás de los seres humanos, detrás del alma de estos instrumentos, para que no se pierdan. Pero Dios creó al hombre con un libre albedrío, con una libre voluntad, y el hombre escoge lo que le da la gana escoger. Yo escogí la patria celestial, el camino eterno que conducirá a la eternidad, a la presencia divina. Yo la escogí, la escogió mi alma, mi espíritu, mi ser, mi inteligencia, mi sabiduría. Escogió ese camino, porque los entendidos entenderán y resplandecerán como el resplandor del firmamento. Es importante el énfasis que estoy haciendo en la manera tan dedicada de un Dios soberano, dueño de todo, inclinándose a oír la voz de un pedazo de barro como yo, y de tenerme tanta paciencia, de haber bregado y luchado tanto conmigo y con millones de hombres y mujeres en la tierra, para que no nos perdamos por la eternidad. Alabado sea Dios. Dios ha hablado de muchas maneras y muchas veces, de diferentes formas. La palabra nos dice en el libro de Job, el capítulo 33, me llama la atención cómo dice el versículo 14 al 16, dice la palabra: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El Señor habla por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo.
Eso es extraordinario. Alabado sea el Señor. Porque Dios nos ha hablado de tantas maneras que es difícil no entender. El hombre entiende, el pecador entiende que está perdido, sabe que está perdido, pero le parece mejor servir al diablo, a los brujos, a los sodomitas, a la idolatría, a la suciedad, vivir una vida corrompida, perdida. Le siente mejor sabor que servir a un Dios santo. Porque servir a un Dios santo equivale a santificarse, a apartarse del mal, a botar todo tipo de basura, de suciedad, para poderse presentar ante Él. La mayoría de los pecadores piensan en que ya no podrán ejecutar su pecado, consumar sus malas acciones, su vida corrupta, ya no se podrá revolcar en parrandas, en prostitución, en vicios. Entonces se les hace duro, pero Dios les habla. Ha habido pecadores que han tenido revelaciones, que han tenido sueños, que están entrando al infierno, que los están matando, que se están matando en un accidente, y eso los ha hecho reaccionar, porque Dios les ha hablado. Dios ha hablado de muchas maneras y muchas veces. Hermano y hermana, Dios ha hablado a través de terremotos, de huracanes, de tormentas, de volcanes, de pestes, de enfermedades contagiosas como esta que ha azotado al mundo. Es una voz de parte de Dios. Sea lo que haya sucedido, sea que se haya creado ese virus infernal, quien lo creó tiene que estar poseído por demonios en cantidades suficientes para tener la valentía y la falsedad para eliminar a tantos seres humanos. Pero son señales inequívocas en las cuales Dios le habla al hombre. Dios le habla por esas plagas. Dios habla por el hambre que se mueve en muchos lugares de la tierra. Dios habla por tormentas, por huracanes, por tempestades. Dios habla sencillamente porque hay un zanjón, un callejón, una hondonada seca, donde hace cientos de años no corre agua, y de repente vino un invierno fuerte en esa zona, en esa región, y creció un río, se estableció un río donde por cientos de años no existía. ¿Cómo no voy a entender que Dios está hablando? Dios está hablándole a esa gente de ese lugar. Dios está hablando porque hoy lo que ocurre en un lugar lo sabe el mundo entero a través de los medios de comunicación, y lo sabe en cuestión de segundos. Y eso hace que lo que ocurre en otro continente lo conozcamos nosotros, lo conozca yo y me entere de lo que está pasando allí, para que Dios pueda hablar a mi vida y Dios le hable a todo ser humano.
Dios habla a través de las pestes, a través de las revueltas sociales, de guerras, de rumores de guerras, de conflictos entre la sociedad, entre gentes, entre bloques de un mismo país, unos levantados contra otros, un reino contra otro, una nación contra otra. Son señales veraces de lo que Dios está hablando, y se nota abiertamente, hermano y hermana y amigo, se nota la ira de Dios contra esta tierra. Dios está irado contra este mundo. Y las cosas que vienen de camino, lo que sucederá en este planeta en poco tiempo, será terrible, aterrador, porque el pecado, la iniquidad, la maldad, la inmoralidad, la suciedad ha subido de peso, de estatura, y ha sido vista por la presencia del Señor. Y Dios tiene un tiempo para todo. Definitivamente, los antidiluvianos fueron destruidos por ese juicio. Pero antes, la palabra dice que Dios vio que la maldad era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente al mal. Esto indica que lo único que pensaba esos hombres y mujeres en ese tiempo era hacer daño, hacer mal, cometer pecado. No había otra cosa en sus mentes. El designio de sus pensamientos era de continuo al mal, al pecado, a corromperse, a hundirse, y se habían olvidado totalmente de Dios. Dios habla de muchas formas. Dios habla de muchas maneras y muchas veces, para que el hombre entienda, el hombre comprenda. Pero hay gente que puede estar bajo el juicio de Dios, puede estarse muriendo, y endurecen su corazón. Su corazón se ha endurecido para no escuchar la voz de Dios. Y dice en Proverbios número 1, verso 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Porque todas esas formas, todas esas maneras en las que Dios le habla al hombre, todos esos juicios que caen sobre la tierra, es para que abramos los ojos y los oídos, y para que volvamos el corazón a Dios y nos acerquemos a Él. Sin embargo, la gente, muchos hombres y mujeres, se han alejado de Dios y no les importa, no les interesa servir a Dios ni obedecerle. Y eso hace que vivan en una zozobra, en un terror. Me atrevo a decir que muchos han muerto en este tiempo de pandemia a través de ese virus infernal, ese COVID-19. Pero muchos de ellos
murieron de miedo, de terror, aterrorizados. Solo de escuchar cualquier o sentir un síntoma de cualquier cosa, ya lo asocian con esa plaga, con esa enfermedad, y se mueren algunos de un infarto, otros del mismo terror, se le altera los nervios, el organismo, y les producen otras enfermedades que los matan, porque eso es parte del juicio. La gente que no conoce a Dios, que no confía en Él, que no viven para Él, tienen que vivir bajo el terror. Lo contrario a los hijos de Dios, aquí dice que el que oye a Dios, el que le sirve a Él, vive confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. La palabra sigue diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. La palabra dice que ninguna plaga tocará a tu morada. Es importante entender que los juicios vendrán sobre la tierra, y vendrán no como han venido, con más ímpetu, con más violencia, con más poder. La palabra dice en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Quiere decir que habrá una población sobreviviente, una minoría sobreviviente en la tierra que vivirá tranquila. ¿De qué manera? Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hermano y hermana, si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene la presencia de Dios en su vida, tiene la palabra de Dios en su corazón, en su alma, no debe temer, mantener un terror en su vida en esta tierra. Debe confiar en Dios, debe esperar en Dios. La confianza suya debe ser Dios. Él es mi amparo, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El problema estriba, hermano y hermana, en aquellos que no oyen la voz de Dios, que Dios puede hablarles, como ya leímos en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, que Dios puede hablarle muchas veces y de muchas maneras. Mira, hay gente que se ha descarriado del camino del Señor y Dios les ha hablado de muchas maneras y muchas veces, y siguen pecando, siguen corrompiéndose, siguen el camino corrupto que conduce al infierno, y ellos lo saben, y Dios sigue hablándoles. Entonces viene el día, viene lo que teme el hombre, viene lo que le tiene miedo el hombre, que es a la muerte. Enfrentarse a la muerte sin estar preparado para encontrarse con Dios. El impío huye sin que nadie lo persiga, porque sabe que anda en contra de Dios, en contra de lo eterno. Por esa razón muchos viven aterrorizados, atemorizados, viven una vida desconfiada, insegura, inestable. Tenemos que oír la voz de Dios
Dios nos habla de muchas maneras. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Con más diligencia hay que atender a las cosas que hemos oído. Las cosas que hemos oído son muchas. Las cosas que hemos oído de Dios son muchas, y son muchas veces cuando Dios nos ha hablado, y nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Si oímos la voz de Dios, tenemos que ponerle diligencia. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Alabado sea Dios. La palabra dice en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si dieres oído a mi voz, dice el Señor. Si el hombre, si los seres humanos escuchamos a Dios, vamos a ser bendecidos, transformados. Habrá una transformación, habrá una vitalidad total de la presencia de Dios. Habrá una confianza depositada no en un hombre, no en un mortal. Será una confianza depositada en el Dios inmortal, en el Dios invisible, en el Dios todopoderoso, en aquel que será nuestro Dios aún más allá de la muerte. El que oye a Dios habitará tranquilo, sin temor del mal, y vendremos a ser su especial tesoro. Alabado sea su nombre por siempre. Un especial tesoro. Proverbios 29, verso 1 dice: el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¡Qué terrible! El hombre que reprendido, el hombre que es exhortado, el hombre que es confrontado con la verdad, que es llamado a cuentas por la palabra de Dios, pero en lugar de humillarse, de ablandarse, de doblegarse ante su creador, ante su formador, ante el que tiene el poder de la vida y de la muerte, porque hay uno que tiene el poder de la vida y de la muerte, y ese es mi Dios. El día que Él quiere cortar a alguien de la tierra, no tiene que pedirle permiso a ninguno. Él es el dueño de mi vida, el dueño de la vida de todo ser humano. Y el día que Él quiere cortarlo de la tierra, si está en pecado, si está viviendo mal, no es arrebatado ni llevado, es cortado. Pero si aquel que sirve a Dios, que vive una vida honesta, íntegra delante de Dios, no será cortado, será arrebatado, será llevado, y será llevado por los ángeles a la presencia
divina de Dios. Aquel que es confrontado y reprendido, que se humilla. La palabra enseña claramente que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Aquel que se humilla, el Señor dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y el cual es amplio en perdonar. Cuando el hombre es confrontado con la verdad y se humilla, hay una misericordia establecida en la palabra que no puede fallar. El Señor dice: el que a mí viene, no lo echo fuera, no le echo fuera. El que a mí viene. Pero es lo contrario a lo que estamos leyendo. El hombre que reprendido se endurece su cerviz, endurece su vida, se endurece a no servir a Dios. Aquí está la causa y están los resultados de lo que sucede o sucederá a una persona que se endurece. De repente será quebrantado. De repente, esa persona que de repente será quebrantado, no habrá para él medicina, no habrá remedio. Hay gente que ha rechazado a Cristo, ha rechazado el evangelio, ha rechazado la palabra continuamente y han sido quebrantados, y no ha habido medicina, no ha habido remedio, no ha habido solución. Amigo que me escucha, usted que está descarriado, usted que nunca ha reconocido a Jesucristo como Salvador de su alma, no endurezca su corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es importante ceder el terreno corrupto bajo maldición que una persona se encuentra. Es importante ceder a la misericordia de Dios, que sea Dios llamándole y tomándole en cuenta y perdonando sus pecados. Ojalá usted que está apartado de Dios, ojalá usted que nunca ha reconocido a Cristo, no endurezca su corazón. Un día va a ser quebrantado. Y quebrantar es romper. Una piedra se quebranta con un martillo de mayor fuerza que la piedra y se va a despedazar. Un día va a ser quebrantado y cuando llame no habrá quien le escuche. Podrá llamar a su tío, a su hermano, a su hijo, a su padre, pero nadie escuchará. Dios tiene un tiempo y ese tiempo es hoy. Hoy que Dios le está hablando. Hoy que Dios está tratando con su vida de no endurecer su corazón, en cederle a Dios, en doblar su cerviz, en doblar su altivez, su orgullo, su soberbia, y ponerla a los pies del Señor. Bendito su nombre por siempre. La palabra tiene muchos ejemplos acerca de estas cosas, pero yo quiero mostrarle por lo menos unos 2 ejemplos acerca
de ese endurecimiento de corazón del pueblo, lo que les ha acarreado, lo que ha venido en contra, lo que han tenido que enfrentar después de rechazar y endurecer el orgullo, la soberbia, endurecer la soberbia, la altivez. Dice el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 24, versículo 19. La palabra dice: y les envió profetas para que los volviesen. Mire la forma misericordiosa de Dios. Para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Eso es lo que muchos piensan que no es así. Mucha gente piensa que pueden burlarse de Dios y como no les caiga un rayo encima, nada pasó, que Dios puede ser burlado. Y la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Otros, como ven que rechazan, que maldicen la palabra, maldicen al mismo Dios, maldicen al Evangelio, piensan que Dios en cualquier momento que mueren van a subir al cielo. Lo que pasa con la religión pagana, que todo el que se muere, así decía el peor corrupto, y muere perdido, desde que tenga dinero, desde que tenga mucha plata, así será la pompa del entierro, y así será las multitudes de personas detrás de un pecador, de un corrupto en la tierra, y la religión lo despacha al cielo falsamente, porque al cielo no entra cosa inmunda que haga abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mire, el Señor les está diciendo, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Esa es la equivocación de muchos. Le dan la espalda a Dios. Son impíos 100%. Sin embargo, usted los escucha hablando con Dios y orando a Dios y hablando de Dios. Y ellos saben que Dios los abandonó, que Dios no está con ellos. Por eso el impío huye sin que nadie lo persiga. Sin embargo, hay gente equivocada pensando que Dios puede estar detrás de ellos cuando ellos lo han abandonado. Han pisoteado su palabra, han pisoteado su sangre,
lo que dice el escritor a los Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Y sigue diciendo esta palabra, verso 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él, contra Zacarías. Y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Y qué tremendo, porque ellos, por mandato del rey, porque era un corrompido igual que el pueblo, pues no querían escuchar la verdad. La verdad siempre ha sido repugnable, rechazable. La verdad ha sido el látigo del impío, del pecador, del corrupto. La verdad, por la verdad seremos salvos. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esa verdad hizo que estos hombres endurecieran su cerviz, su orgullo, su altivez, su vanidad, su rebeldía, y se rebelaran contra este hombre. Un día el Señor va a vengar la sangre, no solamente de Zacarías. La palabra dice en Lucas 11:51, hablando de esa venganza, de esa sangre que el Señor va a hacer, no solamente de él, dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Os digo que será demandada de esta generación. Este hombre murió apedreado. Y el Señor tiene en cuenta la sangre que se ha derramado sobre la tierra por su causa, por decir la verdad. Allí está aquella gran lista que engalana en el cielo un gran privilegio para aquellos hombres y mujeres que dieron la vida por el Señor. Este fue uno de ellos. Y el Señor dice: eso no se quedará así. Yo demandaré la sangre de aquellos hombres desde Abel, desde el comienzo de la creación, hasta este hombre que murió por decir la verdad, por predicar el mensaje que el Señor le mandó, le encargó predicar. Le dieron muerte. Pero el capítulo 36 de este mismo libro segundo de las Crónicas nos dice la palabra en el versículo 15 y 16. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Esto contrasta, es un contexto
con lo que leímos en Hebreos capítulo 1, que de muchas maneras Dios ha hablado al hombre, y muchas veces aquí usa este término, que Dios envió palabra constantemente, insistentemente envió palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero el verso 16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera tiene derecho, si le da la gana, porque es libre de hacerlo, de maldecir a los que predicamos la verdad. Cualquiera tiene derecho de hablar en contra de la verdad. Cualquiera tiene derecho, si lo quiere hacer, de burlarse. Muchos de nosotros hemos sido objeto de burla, objetivos para maldecir. ¿Qué importa que nos hayan maldecido? Que nos injurien, que hablen calumnias y mentiras. Definitivamente, el Señor dice que envió constantemente palabra a ellos, y ellos se burlaban hasta que subió, porque eso tiene un tiempo, un día. Hay gente que se burla, se trata de burlar de Dios, y Dios no puede ser burlado, pero ellos tratan de burlarse, tratan de vivir escondidos de Dios. Nadie se podrá esconder. Hay gente que se descarría y dice: me voy a ir a un sitio, a vivir a un lugar, a una colonia, a un pueblo donde no me conozcan, para vivir como me dé la gana. Lo podrá hacer, pero un día, escuche bien, usted que se apartó de Dios, usted que nunca le ha dado la cara ni el corazón al Señor, nunca le ha entregado su alma, escuche, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y oiga lo peor de todo, y no hubo ya remedio. En una ocasión hacía alarde al concepto personal mío. Este es un concepto personal, que hay gente que ha rechazado 50 años al Señor, ha maldecido y ha hecho de todo, y cuando ya se está muriendo, algunos de sus familiares se acercan a orar por él, y tal vez está inconsciente, ya ni oye, ni habla, y ellos dicen: gracias a Dios que a última hora recibió a Cristo. Es muy cuestionable, es muy cuestionable. La palabra dice que el día que sube la ira de Dios contra una persona, ya no hay remedio. El que reprendido endurece su cerviz, pronto será quebrantado y no habrá para él medicina. Es decir, no habrá remedio, no habrá oportunidad. No juegue, o más bien, no trate de jugar con su alma. No trate de jugar, amigo que me escucha, contra Dios
No trate de burlarse, de decir he hecho esto y aquello y sigo haciendo y nada me ha sucedido. Como escuché en una ocasión a un impío, una persona que se había apartado de Dios, y me dijo: llevo 3 años parrandeando, dándome la grande y viviendo como quiero, como me ordena mi corazón y mi mente, y no me ha sucedido nada de lo que ustedes dicen. Y yo quiero decirle que no es lo que yo diga, no es lo que un predicador diga, es lo que dice la palabra. Un día saldrá la ira de Dios. Un día será sorprendido por el juicio eterno. Y lo peor de todo, un día despertará en el infierno eterno. Porque en el tiempo que vivimos se habla de bendiciones, se habla de ministerios, se habla de prosperidad, se habla de grandes cosas, se habla de un cielo con un portón abierto, se habla de grandes oportunidades, y que entrar al cielo es simplemente recibir a Cristo o decir que lo recibe y vivir como le da la gana. Vivir perdido dentro de una iglesia. Y hay gente que piensa que así subirá al cielo. Dios no puede ser burlado. Llega el momento que subirá la ira, que se cerrará la puerta, que se acabará la oportunidad. El problema es que la persona muera repentinamente. Repentinamente. El hombre que reprendido endurece su servicio, de repente caerá la ira, será reprendido. De repente será destruido y no habrá oportunidad. No juegue con el tiempo de Dios. No juegue con las oportunidades que Dios le ha dado. Es hora de atender la voz de Dios. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Dice que subió ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. El tiempo de curarse, el tiempo de haber aprovechado la oportunidad se puede extinguir, se puede acabar, se puede terminar en cualquier momento. Y de ahí en adelante no habrá remedio. Alabado sea el Señor. El Señor, en una exclamación a través del Salmo número 81, nos habla en esta palabra lo siguiente: alabado sea el Señor. Y nos dice en el verso 11: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y mire, hay una exclamación de parte de Dios: oh, si me hubiera oído mi pueblo. Porque Dios nunca ha querido la muerte eterna de un alma perdida. Nunca
ha querido la muerte del impío. Dios ha esperado que el hombre, antes que lleguen esos días terribles sobre su vida, tenga la oportunidad, como dice el profeta Isaías en el capítulo 1. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si oyeres, comeréis del bien de la tierra. Pero si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué indica? Que Dios siempre espera que el hombre se vuelva a Él, que el hombre reconozca su pecado, se vuelva a Dios para que Él pueda tener misericordia de su vida. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Los sustentaría Dios con lo mejor del trigo, con la miel de la peña los saciaría. Promesas extraordinarias, preciosas. Alabado sea el Señor, que están dispuestas y que están no solo prometidas por el Señor, están dadas al que le sirve, al que le ama, al que le busca. Alabado sea el Señor. Toda persona que sirve a Dios de corazón se va a encontrar con la bendición amplia, poderosa de Dios sobre la vida, porque el Señor tiene preparado lo que la Biblia enseña: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Se van añadiendo, se van acomodando sobre la vida de la persona. El capítulo 28 de Deuteronomio empieza diciendo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra y cumplir los mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y sigue diciendo: bendito serás en tu salir, bendito en tu entrar, bendito en el campo, bendita la arteza de amasar, bendito el fruto de tu vientre, benditos tus ganados. Hermano, hermana, Dios ha establecido la bendición para su pueblo. La ha establecido, la ha declarado con su boca. Si yo escucho su voz, si yo le sirvo a Él de corazón, me haré acreedor a esas múltiples bendiciones que están establecidas dentro de su santa palabra. Voy terminando. El capítulo 8 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 8, verso 31.
Dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano y hermana, quiera el Señor que esta palabra haya bendecido su alma, su vida, y usted, amigo descarriado, amigo que nunca ha obedecido a Dios, a usted le ha hablado hoy esta palabra bendita, y es el momento que usted incline su cabeza y le pida perdón al Señor y le diga al Señor: Señor Jesucristo, entra en mi corazón, apodérate de mí, salva mi alma y lávame con tu sangre preciosa. Hágalo de corazón y será salvo. Dice la Escritura: si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero orar por usted, hermano y hermana, que Dios guarde su vida. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te ruego que fortalezcas el corazón de tu pueblo, la mente, el alma, el espíritu, la vida, Señor. Dale las fuerzas, dale la fortaleza que necesita. Reprendemos el poder de las tinieblas. Toda potestad del infierno sea atada en el nombre de Jesús. Fortalece la vida de tu pueblo, Señor. Ayúdalos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Ha sido un gozo poder exponer este mensaje y llevarlo hasta sus hogares en cualquier parte de la tierra. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por escuchar la palabra bendita de Dios. Que Dios lo ayude hasta el final de su camino.